Bien, hermanos, ha llegado el momento de llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Esperamos en Dios que usted le ponga atención, porque algunos se oye decir, qué más alegre las alabanzas, el mensaje pues a veces no le dan importancia, y a algunos pues más les interesa el mensaje, pero todo lo que se hace, la hora y media aquí, hermano, todo es importante. Hay una alabanza donde dice, alegre cuando canto, alegre cuando oro y alegre cuando escucha la palabra de Dios. O sea, eso es lo que se está haciendo aquí. Las tres cosas son muy importantes y ojalá que usted le ponga la atención. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, donde su palabra nos dice así. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Así pues, dejen ustedes todo lo impuro y las maldades que tanto abunda, y acepten ser humilde el mensaje que han sembrado en sus corazones, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerla en práctica, pues de lo contrario se estaría engañando usted mismo. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en el espejo y se ve a sí mismo, pero cuando da la vuelta se olvida de cómo es. Palabra del Señor. Hermanos, hoy la palabra nos pone algunos puntos que nos habla, y nos vamos a preguntar nosotros cómo nos portamos nosotros, cómo oímos cuando alguien nos habla. Aquí especialmente tal vez diríamos como que fuera una plática. Por eso dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos, o sea que todos los que me están escuchando, todos ustedes hermanos, dice, debemos estar listos para escuchar, para oír, para escuchar, para entender de lo que se nos está hablando. Por ejemplo, hoy pues ojalá que usted le ponga atención, así escucharlo, ponerle bien atención qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Pero este es una como al estilo de plática nos pone el apóstol Santiago, dice, podríamos hacerlo así, hermanos, para que entendamos lo que quiero decir. Es que cuando dos personas, tal vez diríamos así, empiezan casi a discutir, y dice la palabra, mejor escúchalo bien a la persona todo lo que te quiere decir, ponele atención. Pero dice, ahora dice lo contrario, pero en cambio lo que debe de ser es lentos para hablar y para enojarse. Porque hermanos, cuando hay una discusión, cuando hay un problema, cuando alguien se altera a discutir con alguien, a veces, hermanos, si el otro se enoja luego, ni el otro está hablando, se mete el otro a hablar. Pero cuando hay un orden, cuando el hombre escucha primero y quiere entender lo que la otra persona dice, entonces le pone atención. Y es como dice la palabra, en cambio deben de ser lentos para hablar. No hablemos si la otra persona está hablando. Yo cuando con alguien platico, y cuando digo esto, tratemos la manera de no hablar mucho, porque cuando se está discutiendo algo, cuando hablamos mucho,
es cuando más ofendemos. Cuando hablamos mucho es que hay veces sacamos o traemos otras palabras que tal vez no caben en el diálogo y empezamos a tal vez recordar ya lo pasado de unos cuantos años, volverlo a repetir y a repetirlo. Eso es alargar más el problema. Por eso el apóstol Santiago dice que debemos de escuchar y debemos ser lentos para hablar, pero la mayoría, yo al menos lo diría así, hermanos, pero ustedes se van a juzgar o han visto alguno cuando se discute cómo se habla. Yo creo que a veces hasta están hablando los dos, está hablando el uno, está hablando el otro, y hay veces no se le entiende. Pero qué bonito es cuando hay un orden para hablar. Yo he visto en otras cosas sociales y todo, a veces cuando uno está hablando, se mete el otro a hablar, como que no deja que termine a hablar la otra persona. Pero cuando somos personas disciplinadas, personas que entendemos bien las cosas, dejamos el tiempo que aquella persona termine de hablar para que usted empiece a hablarse. Y la otra palabra que nos habla en este versículo, y dice, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Hermanos, ¿cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Cuando nos hablan mal, o cuando nos están burlando, o cuando nos están discutiendo algo, la verdad tal vez diríamos, hermanos, pues nos enojamos, nos molestamos como humanos, cualquiera hombre o mujer se enoja. Pero ¿qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Que tratemos de no enojarnos, porque el enojo no es nada agradable a Dios, y esto ya lo dice el versículo 20, porque así dice, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Si tú te enojas, ¿cómo hablarías? Cuando ya estás enojado, ¿cómo hablarías, hermano o hermana que me está escuchando? Cuando tú, por ejemplo, llamas la atención a un hijo y no te hace caso ya enojado. Cuando estás enojado, solo preguntémonos, hermanos, ¿con qué palabra hablaríamos, hermanos? ¿Enojados será que hablaríamos buenas palabras? Cuando estamos enojados, ¿hablaríamos algo de palabra de Dios? Ya no hablaríamos, mucho menos palabra de Dios, mucho menos con hablar con cariño, hablar con sabiduría, sino que ya se habla exageradamente, palabras desagradables, burlas, malas palabras. Es el que habla el hombre, la mujer, cuando ya está enojado. Entonces aprendamos en este punto, hermanos, hermanas, cuando pasa algo, tratemos de no hablar mucho. Si alguien está hablando, dejemos que hable, después nosotros hablamos. Y tratemos la manera, el punto es, tratemos de no enojarnos, dice. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Porque, así dice la palabra, porque el hombre enojado no agrada a Dios. O sea, a Dios no le gusta que estemos enojados. Dios quiere que el hombre, la mujer, esté siempre alegre. Así con esa palabrita que se canta algunas veces, la vida del cristiano es muy alegre. Y a veces no es cierto que el cristiano toda la vida va a estar alegre. El cristiano algunas veces tiene sus dolores, tiene sus problemas, y hay veces el cristiano tal vez no enojado, sino que se está triste. Pero de todo un poquito aprobamos en este mundo. No es que decimos que yo soy cristiano, no tengo ni un problema, aquí vivo toda la vida alegre. No es cierto, hermanos.
Si alguien te está convenciendo, si alguien te está animando para ir en una comunidad, te está diciendo que llegas en una comunidad, en un grupo, ahí vas a estar todo feliz, no vas a tener un problema, sería una mentira. La verdad, así como lo oyen, no es para desanimarles, pero es la realidad. Pero estando en Cristo, estando en el camino del Señor, cuando hay problemas, con la ayuda de Dios, los problemas se solucionan más fácil. Esa es la diferencia del cristiano. Va a haber problema, pero el problema se soluciona más rápido o más fácil cuando tú conoces al Señor, cuando tú estás comprometido con el Señor. Y sigue diciendo la palabra, el 21 dice, así pues dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda. Hermanos, hoy sí vamos a hablar de maldad. La palabra primero dice, dejen todo lo impuro. ¿Qué es lo impuro? Es lo desagradable, es lo sucio, es el impuro. Ahora nos cambia con otra palabra, y toda la maldad que tanto abunda. Yo preguntaría, hermanos, ¿cómo mira usted? Por ejemplo, diría yo en nuestro pueblo Zumpango hoy, ¿cómo vio ayer? ¿Cómo lo va a ver hoy? ¿Será que la maldad abunda o no abunda? La maldad es la que más abunda, hermanos. Y no estamos para juzgar ni criticar, porque el hombre, la mujer es libre para que lo que quiera hacer, lo puede hacer. Nadie lo puede atajar. O sea, estamos libres. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, que hay cosas que hacemos no conviene hacer. Por ejemplo, alguien me decía así cuando miraba en la tele, pues, en los grupos mundanos, sociales, como podíamos decir, hermanos, se mira un gran gentillal. Ahora la pregunta es, si fuera un ministerio de alabanza enfrente, la iglesia enfrente del salón parroquial, ¿será que va a haber tanta gente? Pues no hay. Hace algunos años, hasta trataba hacer algo los de ministerio de música, poner alabanza enfrente de la iglesia, pero lamentablemente a veces yo he llegado a ver, a participar, muy pocos hermanos llegan. Pero si vamos a ver enfrente de la municipalidad, pues un gentillal inmenso, hermanos, que no podemos decir cuántos cientos o miles. Y por eso la palabra es tan clara. Así pues, dice, ustedes dejen todo lo impuro y la maldad que tanto abunda. El pecado abunda. Donde hay cosas malas, abunda. Aunque la maldad, hermanos, eso, y yo diría en otras palabras, tiene un precio. Por ejemplo, usted va a un baile, tiene que pagar la entrada, y al estar ahí, pues tiene que beber algo, y es más caro. O sea, ¿qué va a haber ahí? Pues así como lo oye, maldad. No hay nada, como algunos dicen, cristianamente se quieren sentir, decir, es que yo voy para estresarme un poquito, es que por mucha preocupación entre semana, el trabajo, las preocupaciones, ir a estresarse un poquito no es malo. Yo creo que si usted va con su esposa y todo con medida y todo, pues posiblemente se estresa el cuerpo, se siente bien. Pero si va solo el hombre, solo la mujer, ¿qué puede pasar? Pues puede haber mucha maldad. Y por eso, hermanos, lamentablemente en el mundo lo que abunda tanto es la maldad. Pero eso, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros, los que conocemos la palabra de Dios? Pues no solo vamos a juzgar, a criticar y a hablar mal
pues a mí no me gusta hablar mal de tal persona, de tal, hasta ver qué persona es. La verdad, pues no me gusta, pues yo digo, ellos saben lo que hacen, así es la vida, algún día cambiarán, algún día serán diferentes. Yo creo que los que ya estamos en el camino del Señor, algunos tienen la experiencia, lo han vivido, y hasta algunos cuando dan testimonio, cuando yo no conocía al Señor, que era un borracho, que era un bailador, que fumador, que mujeriego, hasta algunos dicen que me quedo tapando las cunetas en la calle. Pues la verdad sí es cierto, no es cierto, pero hermanos, yo creo que todo, las cosas llega un su tiempo, y lo que nos queda si vemos a nuestros hermanos en una maldad, pues lo que debemos de hacer es orar por ellos, y algún día pues también van a cambiar. Y eso lo va a ser lo más duro para nosotros a veces, como dice la palabra del Señor, los primeros podíamos llegar a ser los últimos, y los últimos serán los primeros. Y a veces cuando uno se pregunta, ¿y qué es lo que nos quiere decir con eso? Tal vez nosotros los que ya tenemos mucho tiempo en el camino del Señor, y hay veces las cosas las hacemos con un poquito ya como cansados, como aburridos, o con un poquito ya con malas ganas, como que ya no le sentimos mucho sabor. Y hay algunos tal vez lo hacemos por cumplir, vamos en la comunidad. Pero aquellos que se conviertan, por ejemplo, he visto algunos hermanos que cuando cambian, se conviertan, hermanos, es cuando están ahí todos los servicios y alegres ahí. Y estos son los que, si llega la muerte en ese momento, pues ellos fueron los últimos que se convirtieron, pero los primeros que van a entrar en el reino de los cielos. O sea, hermanos, no es para criticar. Yo al menos lo he dicho, hermanos, hay veces, hay personas que nos dedicamos a juzgar y a criticar. Y ahora si vamos a la palabra, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para criticar a tu hermano? El que verdaderamente nos juzga es el Señor. Él es el que nos puede salvar o condenarnos. Nosotros no podemos condenar. Nosotros sí podemos hablar mal de la persona. ¿Y qué hacemos nosotros? También nosotros nos estamos condenando. También nosotros estamos pecando por estar hablando mal del hermano, y no nos corresponde juzgar, criticar. Si miramos algo, pues lo que le corresponde al cristiano es orar por esa persona o por ese hermano. Y sigue diciendo la palabra que dice, da y tanto que abunden, y acepten humildemente el mensaje que se ha sembrado en sus corazones, pues ese mensaje tiene poder para salvar. El mensaje de la palabra del Señor, la verdad, eso nos hace para salvar, así como lo oyen. Cuando oímos mensajes y mensajes y mensajes, nos damos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Para eso sirve escuchar palabra de Dios. Para eso sirve, para entender, que nos expliquen. Y algunas veces pues lo sabemos cuál es el mal y el bien, pero algunas veces cuando no se nos habla, pues como dicen algunos, pues le damos parejo a veces. Y eso no es nada normal. Hay cosas que hay que discernir, no, este está mal, este está bien, esto está mal, este ya no lo debo de hacer. Por eso dice, el mensaje tiene poder para salvarnos. Usted escucha y escucha. Ahora ya el 22 también ya un versículo que nos habla así, y yo así lo miro bastante como fuerte, como que nos reprende. Dice, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estaría engañándose a sí mismo. Dice, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor sirve para salvarnos. Ahora parece ser contrario, pero no basta con oír el mensaje.
Hermanos, porque de nada le sirve a uno decir, ¡hola, qué bonito fue la prédica en la misa, en la comunidad! Calidad de prédica. Pero si no lo vivimos, si no lo practicamos, si no lo hacemos lo que la palabra de Dios nos pide, y aquí mismo da una respuesta como que bastante mal se oye, hay que ponerlo en práctica, porque lo contrario se estaría engañándose a sí mismo. O sea, es vivir engañado, vivir con ignorancia. Si solo vamos a oír y no lo vivimos, no lo practicamos, de nada sirve. Algunas veces he puesto alguna comparación igual como algunos, y las disculpas, pero así es el tiempo de hoy. Algunos dicen, yo tengo el título de maestro, y está trabajando su profesión, está dando clase a niños. Y algunos dicen, no, es que no consigo trabajo, no hay, he solicitado, metido papeles por donde quiera, no hay. Algunos dicen, yo soy perito contador, pero no lo está viviendo lo que ha estudiado. Y eso pues es un poquito como penoso, pues tal vez decir, hablar con orgullo, yo soy tal y soy tal, y si no lo estoy viviendo, no lo estoy practicando, no lo estoy trabajando lo que he estudiado, pues como que ahí se mira, hermanos, como que de nada me sirve. Es como el cristiano que dice que está bonito, que alegre, que calidad de mensaje, calidad en la comunidad que estoy, que animan, pero si no lo practicamos, así dice la palabra, el que solamente oye el mensaje es como, vamos a ver, oye el mensaje y no lo practica, es como un hombre que se mira la cara en el espejo, se ve a sí mismo, pero en cuando da la vuelta se olvida de cómo es. El espejo, pues una palabra así sencillita, hermano. Usted se va a ir cuando se está cambiando, se está dando la vuelta en el espejo, se mira bonito, pero ya cuando se retiró del espejo, pues ya no se está viendo nada, ya no se mira cómo está. Así nos pone el ejemplo la palabra, que solo es algo como, hasta podríamos decir, como perder tiempo. Y lo dice, con esto termino, lo que dice Mateo 7:21, una de las palabras muy conocidas, y yo sé que todos los hermanos lo conocen. El título dice, no todos entrarán en el reino de Dios. El 21 dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios, sino que solamente lo que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos sabemos, así hermanos, muchos sabemos cualquier cosita, ay Dios, ay Señor. Algún accidente, ay Padre, ay Señor, lo que pasó. Algunos truenos de lluvia cuando está tronando duro, muchos dicen, ay Padre, ay Señor. Pero la palabra nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que solamente el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Ahora, si nos preguntamos hoy, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Y pues yo al menos mi respuesta sería, estoy luchando de hacer la voluntad de Dios. Pero hay momentos el hombre se equivoca, cae y le sale quizás hasta a veces algunas palabras bien, hermanos, aquí un corte de energía, pero ahí estamos ya dejando el mensaje de la palabra del Señor, pues no sé hasta dónde nos quedamos, pero yo sé que sí escuchamos esa palabra que decía Mateo,
7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Nosotros los cristianos, los que estamos en una comunidad, los que estamos en una lucha